Esta última canción que cantaron tan bien nuestros hermanos también pertenece a una serie de canciones históricas que marcaron rumbo en nuestra vida. Cuando entendimos el Evangelio del Reino, supimos que ya no tenemos nosotros el control de nuestras decisiones acerca de lo que queramos hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Pasamos a estar subordinados bajo la autoridad del Señor Jesús. Por eso declaramos y aprendimos y leímos que Jesucristo es el Señor, el dueño de nuestras vidas. Mientras cantaban, venía el pasaje de Jeremías, que el barro no le puede decir al alfarero cómo lo tiene que moldear, sino es el alfarero que moldea el barro conforme esté en sus planes. ¿Somos barro? Dios está moldeando tu vida y la mía. Esta mañana teníamos la expectativa de compartir lo que se había recibido en el retiro de las faldas, en el retiro nacional de pastores, porque de alguna manera se intentó aunar criterios en esta visión que hace algunos años atrás, ya lo mencionó Luis, en cuanto al proyecto 2020, establecer una comunidad de discípulos en cada localidad, dentro y fuera del país. No hay fronteras, no hay barreras, tampoco hay tiempo. En la primera ocasión marcaron un tiempo, hasta el año 2000 ¿cuánto? 20. Pero dijimos, Dios no pone tiempo, y la orden de llevar el Evangelio hasta el fin de los tiempos, hasta lo último de la tierra, nos toca a todos sin poner un tiempo medido. Entonces, bien nos recordó Luis que esta sigue siendo la misma visión y de qué manera tenemos que hacerlo bajo un mismo criterio. Yo quiero leer solamente 2 cartas esta mañana, hacer una pequeña reflexión y dejar que el Espíritu Santo complete el resto. Desde que llegamos a esta mañana, cada canción, cada palabra y visión nos viene hablando en forma sincronizada. Si hubiéramos querido estar atentos o armar algo, no hubiera estado tan prolijo. Pero si estuviste atento a lo que Dios vino mostrando, cada uno de los hermanos, y aún la alabanza, estuvo realmente guiado todo por el Señor. Lo que nos compartía Luis, no tengo duda, también guiado por Dios. Abra sus Biblias en Apocalipsis 3, 1 en adelante. Apocalipsis 2, 1 en adelante. Apocalipsis 2, 1 en adelante. Vamos a leer solo 2 cartas de las 7 que el Señor envió a la iglesia. Esta carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Laodicea, que está en el 3:14, después lo leemos a continuación, tiene aproximadamente 30 años de diferencia de una fecha a la otra, una generación. Prácticamente una generación de una carta y la otra, 30 años. Es prácticamente la vida útil de una generación. Y me llama la atención el reclamo del Señor. Todos estaban haciendo la obra de Dios. Pero mientras procuramos hacer la obra de Dios, a interpretar lo que está en el corazón de Dios, hacemos muchas cosas que Dios no tiene importancia de ellas. Digamos,
El plan de Dios es tener una familia de hijos como Jesús, ¿no es cierto? Pero el oído de Jesús con el Padre era un oído agudo, que escuchaba claramente cuál era la voluntad de Dios. El nuestro muchas veces se carga de actividades que creemos que esa es la voluntad de Dios y no de lo central del mensaje que tenemos. Nos ocupamos, estamos colapsados con los horarios, pero a veces Dios no nos pidió que hagamos las cosas que estamos haciendo. Leo el texto bíblico. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o al pastor de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, volver al primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante porque no es común encontrar hombres y mujeres que sufran por el reino de Dios, que lleven su trabajo constante en forma ininterrumpida, que no sean cambiantes, que ante la prueba no se corran de la visión que Dios nos dio y comiencen a hablar su propia visión particular de las cosas, que vivan otra realidad del Evangelio del Reino. Dice el verso 2, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Un sentido de justicia, qué bueno, pero de justicia de Dios, no nuestra. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ni que hablar. Hay tanto para decir de esto. Verso 3. Y has sufrido. ¿Sufrís por la obra del Señor? O cuando tu servicio o el mío involucra sufrimiento, no querés tener pérdidas. Porque servir al Señor siempre es volver al principio de la cruz. Servir a Cristo siempre ocasionará pérdidas. Servir al Señor es dar tu tiempo, que tus hijos, que los míos, que nuestros nietos estén en la casa del Señor sirviendo. No se sirve al Señor sin la familia. Servimos a Dios con la totalidad de la familia y nos involucramos en todas las decisiones y actividades guiadas por Dios, porque somos familia de Dios. Te pregunto, ¿estás sufriendo por el Evangelio?
Porque todo el que quiera establecer el reino de Dios, dice el Señor, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a él lo maltrataron, no vas a recibir buen trato. Junto con el sufrimiento, dice, y has tenido paciencia. ¿Cómo andás de la paciencia? Ya me tiene cansado y todo, hermano. ¿Cómo? Si no tenés paciencia, no sos un discípulo de Cristo. No, pero entiéndanme, no sos un discípulo de Cristo. Porque si Dios no tuviera paciencia con nosotros, Dios es lento, es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sos igual? La paciencia es una de las características de un discípulo de Cristo. El declarar la verdad, el ser sufrido. A esta iglesia le está hablando el Señor y está aprobando en estas primeras líneas cómo era la iglesia. Sufrir por el nombre del Señor no es sufrir por cometer un error personal. No involucramos a Dios en decisiones personales. Cuando estamos bajo la guía del Señor, entonces sufrimos por causa de la cruz de Cristo. Pero muchas veces nuestro sufrimiento es por desobediencia, por no someternos al cuerpo de Cristo. Y el verso 4 dice, pero tengo contra ti, después de haber aprobado todo lo que la iglesia hacía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, si estamos proyectando una comunidad de discípulos en cada localidad del país, el amor, la pasión por las almas y por Cristo en primer lugar no debe menguar. Y si algo te movió de ese amor, de ese encantamiento, de esa, permítanme decirlo, ingenuidad, que creíamos todo lo que Dios decía y lo hacíamos, arrepiéntete y volvé al primer amor. Esto está diciendo el Señor. Tenemos que vivir en el primer amor, porque, escúcheme, Dios nunca nos va a defraudar. Dios jamás se desdijo de todas sus promesas. Todas sus promesas son verdad y se cumplen. Somos nosotros los que, según nuestra condición y nuestra visión un tanto escueta, miramos hacia otro lado y distraemos el objetivo. Pero Dios siempre permaneció fiel. ¿Puede decir amén a esto? Y no va a cambiar, su palabra es inmutable, sus promesas no cambian, sus proyectos no van a cambiar. El gran problema es que a veces nuestros proyectos no son los proyectos de Dios. Y lamentamos y rasgamos la vestidura, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el sufrimiento? Porque no estás en el lugar donde Dios quiere tenerte ni en el tiempo. Porque tu corazón cargado no sé de qué cosa perdió el primer amor. No hay nada más triste que perder el encanto del primer amor. De querer mucho, mucho, mucho a alguien y que esa persona te sea infiel. En su corazón, en una relación de amigos. Querer a alguien, a un amigo, tanto, tanto. Pero generalmente decimos, se cayó un ídolo, se me cayó un ídolo.
nada peor que la infidelidad para con Dios. Porque si nos olvidamos, como hoy se dijo una palabra, la roca de la cantera de donde fuimos cortados, entonces en ánimo de superioridad vamos a tratar a otros, olvidando que del muladar nos sacó el Señor. No vas a poder generar nuevos discípulos, porque tu óptica va a cambiar, no es como la del primer amor. Vas a creerte que sos más de lo que en realidad sos. Hermanos, si la advertencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por favor, esforcémonos para volver a las primeras obras, a las obras de Dios, no la nuestra. A amar con amor sincero, a tener cuidado de no hablar mal de nadie, porque este es el primer amor. Esta es la esencia del Evangelio. Por amor te salvó el Señor y me salvó. Permanecé en el amor de Cristo. Amén. No nos llamó Dios para ejercer juicios. No. La advertencia a la iglesia es que olvidó el primer amor. Mucho activismo, poco amor de Cristo. Nos servimos no porque soy solamente un servidor, porque amo a los hermanos. Porque en este amor, el Señor, siendo el Rey de todos, se hizo como un servidor. Amén, hermanos. Si algo se enfrió de los primeros días donde conociste al Señor, rápidamente, sin pensarlo, volvé a la fuente, volvé a la senda antigua, volvamos al primer amor, a la comunión sana, a sostener las banderas del Evangelio. Dios nos llamó a pelear contra huestes espirituales de maldad. Dijo Pablo, la lucha no es contra carne y sangre. No es entre nosotros, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Volver al primer amor es conocer el amor insondable del Señor y vivirlo. Hijitos, no hablen de palabra, sino de hecho. Si yo te digo que te amo y en realidad no te amo, mentira, estoy mintiendo. O soy discípulo de Cristo y acepto todo el gobierno de Dios en mi vida, o todavía tengo parte de mi vida privatizada y no doy lugar a que nadie entre. O cierro mis pensamientos y saco mis propias conclusiones, y si te gusta aguantate, o me someto sumiso como el carácter de Jesús al Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. No hay otro evangelio. Ni intentemos, ni lo inventemos. Es el único evangelio, es la única verdad. Está escrita. El que no vive conforme a lo que está escrito está deshonrando el nombre de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y, díganlo, arrepiéntete. Siempre hay posibilidad de cambio. Siempre podemos volver a la fuente. Debemos volver a la fuente. Uno dice, yo antes no era así. Ahora soy así por las malas experiencias que tuve. Bueno, arrepentite. Porque puede ser que esas malas experiencias hayan dado un giro en tu vida y estés viviendo no conforme a la luz de Cristo, sino que estés lleno de rencores, de odio, de maledicencia, de habladurías, de chisme. Volvé otra vez, por favor. La palabra es no para destrucción, es para que podamos tener la capacidad de arrepentirnos delante de Dios. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Qué terrible! Esto sería una tragedia.
que el Señor quite la luz del medio nuestro. Si conociendo la obra de Dios, si conociendo el sacrificio del Señor, insistimos en transgredir sus mandamientos, ya no queda más nada por hacer por nosotros, hermanos, sino una horrenda, dice Hebreo, expectación de muerte. Porque no podemos insistir sobre aquellas cosas que sabemos que no nos van a hacer bien. No permitas que el Señor tenga que quitar el candelero, no permitas, evítalo, arrepentámonos, para que la luz siga estando en medio de nosotros. Porque si la luz de Cristo es quitada, entonces vamos a empezar a creer que la iglesia la puede manejar cualquiera menos el Señor. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y termina diciendo el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué tremendo, ¿no? Al que venciere. Dice el Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con el bien el mal. Tenemos posibilidad de arrepentirnos, la advertencia de Dios a volver a las primeras obras, a la fe sencilla, a esa ingenuidad sana que creíamos todo lo que Dios decía y lo que nos decían los hermanos, a la relación que nos mantuvo unidos durante tantos años, que dice, yo no puedo creer que mi hermano diga o haga algo contra mí, es mi hermano. Nos adoptamos, aunque no tenemos, digamos, la misma sangre, sí en el Señor somos familia. Entonces volver a sentir eso, hermanos, que somos uno en Cristo, que Dios nos llamó para que el mundo crea en esta perfecta unidad. Amén. Que nadie quite la lámpara, porque si se quita la lámpara, vamos a volver a las tinieblas, donde nos sacó un día el Señor. Y si hacemos bien nuestra tarea, dice el Señor que nos va a permitir comer del árbol de la vida, el cual no le permitió a Adán y Eva. Pero nosotros sí, todo nos va a ser revelado. Lea la referencia que tiene a pie de página después de este pasaje. Yo quiero, y me voy a esforzar. Y no es sencillo, pero el Señor está con nosotros. Todo lo que humanamente no podemos hacer, si nos sujetamos unos a otros, si estamos sumisos unos a otros, Dios marca la diferencia por el poder del Espíritu. Lo que es imposible por la carne, es posible por el Espíritu de Dios. Amén. Apocalipsis 3:14. 30 años, recuerden, una generación. Y el Señor vuelve hablando, advirtiendo a la iglesia lo que perdió y reconociendo algunas cosas buenas, pero otras que no fueron tan buenas. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y otra vez la palabra, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia creía que estaba andando muy bien. ¿Vos cómo crees que estás andando? ¿Qué concepto tenés de vos mismo? Porque las ganancias aún materiales no se pueden tomar como la gran bendición de Dios. Porque dijo Jesús que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuál es tu orden de prioridad? ¿Cómo te considerás? Porque esta iglesia se consideraba que era rica. Y el Señor dice, pero no solo no sos rica, sos pobre y desventurada. Hermanos, tenemos que rogar a Dios y a los hermanos que nos aman y nos aman, poder tener la capacidad de ver cómo realmente estamos viviendo. De que alguien con amor y con sinceridad nos declare lo bueno y lo malo, y lo tomemos como de parte del Señor. Porque Dios habla a través de la iglesia, ¿sí o no? Sí. Pero si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y creemos que somos ricos y que mi palabra es la palabra y que en realidad termino teniendo una visión muy corta y no puedo ver el reino de Dios. Bueno, ustedes vieron cómo continúa. O frío o caliente. Parece que los tibios Dios no le agrada. Es decir, que la solución no es solo el arrepentimiento, sino lo que conlleva, que estudiamos tanto durante años, cambio de actitud. Cambio de actitud. Si yo vivía o hacía algo malo, me arrepiento, pido perdón a Dios. Si ofendí a alguien, le pido perdón y cambio inmediatamente de actitud. Si yo estoy en una postura que me creo que soy rico, que lo que yo digo, que lo que yo hago, que soy el centro de la tierra, soy un pobre y desventurado. Soy alguien que todavía necesita a Dios tratarlo para que recién ahí la obra de Dios comience en él. Dice, yo estoy a la puerta y llamo.
¿Escuchaste a Jesús esta mañana? Porque el Señor nos habló de muchas maneras. Nos habló en la alabanza, en visiones, a través de Luis, a través de cada uno de la senda de la cruz. ¡Qué letra!, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la advertencia del Señor a la Odisea la tomamos. Y a Éfeso también. Hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero otras tantas no sé. Habría que ponerlas delante de Dios. Y si encontráramos algo mal, inmediatamente arrepentirnos. Porque les recuerdo, hermanos queridos, no es nuestra la iglesia. Tenemos un encargo hecho por el Señor de ser guarda unos de otros. Y al final, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, nos va a decir con esta verdad que continuamente nos alegramos y nos animamos unos a otros y pasar la antorcha y el legado, pero si no lo vivís, si no lo vivimos, ¿de qué legado me hablas? La historia es muy buena cuando no condiciona mi vida en Cristo en el presente. Yo puedo hablar del legado y de pasar la antorcha cuando estoy viviendo lo mismo. Porque si no estamos viviendo de gloria prestada, si no estoy viviendo lo que sucedió en la generación anterior, porque estamos comprometidos mucho más que los que recibieron la visión. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron que corregir cosas sobre la marcha mientras Dios le hablaba. Nosotros ya las conocemos y conocimos toda la revelación. Ahora hay que vivir. El gran desafío es vivir a la altura de la luz que tenemos. El gran desafío es permanecer en el primer amor, a pesar de conocernos. Porque los conflictos no los tenemos con los vecinos, los tenemos entre nosotros. Históricamente el problema de la iglesia son los que están adentro. Porque la iglesia está formada por hombres y mujeres que están siendo forjados en la fragua del Señor, moldeados en el taller del alfarero. El problema no es tener discusiones, el problema es querer solucionarlas. El problema no es hablar de la visión y no vivirla, sino aparentar algo que no somos. El problema no es pasarnos la vida diciendo que somos discípulos si realmente no lo somos. Creernos ricos, poderosos, que bien la obra, cómo va creciendo la iglesia, y por ahí no es lo que está en el corazón de Dios. Mirar el presente y el futuro con humildad, con sumisión, con temor a Dios. Si algo bueno hay en nosotros o algo bueno estamos haciendo, es por Dios, no por nosotros. Porque nosotros, la verdad que somos realmente un desastre. Permítame usar el término. Lo digo por mí mismo. Entonces, hermanos, la obra no empezó con nosotros, no va a terminar con nosotros, no empezó hace 40 años, porque la obra de Cristo, desde que Él vino a buscarnos, nosotros fuimos advertidos de cosas que hacíamos mal, corregimos y ahora hablamos de esta visión. Muy bien, necesitamos ahora, teniendo toda la revelación, bajar al llano y decir, esta es la vida que hemos elegido, por esto tenemos que jugarnos. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no sabía a dónde iba, salió en fe. Cuando después salió Moisés, sí sabía que tenía que ir a la tierra prometida. Nosotros ahora sabemos a dónde queremos ir y continuamente Dios nos está hablando y sabemos de qué manera tenemos que ser y cuáles cosas hay que tener cuidado y hay que corregirnos para no caer en el error que al principio, sin esta revelación, cayeron muchos grupos, también nosotros. Hermanos, vivamos a la altura de la revelación que tenemos. Amén, hermanos. Vivamos comprometidos con el Evangelio del Reino.
Compromete a tus hijos, comprometete vos. Que no estemos comprometidos de palabras, sino de hecho. La unidad está en el corazón de Dios. Solo tenés que obedecer. No, pero obedeced. Juan 17. Que sean uno para que el mundo... No es que Calzado, que La Plata o General Belgrano somos uno. Sí, pero los hermanos de General Belgrano son más campechanos. Y es la característica que tienen. Somos uno con ellos. Amén. Y así con los de Jujuy, con los de Tucumán, pueden cambiar algunas formas culturales. La unidad se sostiene en el espíritu. ¿En el vínculo de qué? De la paz. ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con Dios? Como la canción decía, ¿estás sumiso a Dios? No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. No estés tan inquieto, No estés tan inquieto. Porque mejor es que nos corrijamos entre nosotros en el temor de Dios, que Dios tome sentencia sobre tu vida. Que Dios vomite de su boca. Que el Señor esté golpeando y por la dureza del corazón no escuches el golpe en tu puerta. Como dije hace un ratito, Dios nos habló esta mañana. Dios nos habló con cada alabanza, con cada palabra, con lo que nos compartía Luis, cuando abrió Pedro. Todo estuvo muy impregnado de la palabra del Señor. Si oíste, por favor responde. Responde, no te justifiques. No. ¿Y qué tengo que hacer? Y arrepentirte. Cada uno sabe de qué se tiene que arrepentir. Pero sin duda todos tenemos cosas para arrepentirnos. Por favor, volvamos a empezar. En el amor que Cristo nos ha dado, aún tenemos la posibilidad de arrepentirnos y por el amor que hay entre nosotros, seguir adelante, como si no hubiera pasado nada. Amén, hermanos. Volvamos al primer amor. Si fuiste engañado, volvé al primer amor. Una parejita de novios, tenemos varios acá. Cuando están de novio, no ve la hora de encontrarse con su amado o su amada. Dicen, a tal hora te encuentro en la parada. Si era a las 15 horas, él está a las 14 horas esperando. Y a cada rato mira el reloj. No se va a acelerar el reloj, pero mira, está ansioso porque en su corazón late y ve un colectivo y dice, no bajo. Y otro. Está expectante de encontrarse con su amor. Y el que viene en el colectivo o en el auto, en el mejor de los casos, ¿qué le pasa a este colectivero que no se apura? Está deseoso de encontrarse con aquel que ama. Digo, de novios, también entre los esposos. Es así, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Uno dice, no veo la hora de salir del trabajo para ir a tomarme un mate, un café o un té con mi señora. ¿Dicen esto los esposos? Y la esposa dice, me voy a poner linda porque en un ratito llega mi amado. Y le voy a largar a los chicos, no. Dice, y voy a hablar con él. Y los chicos, si tienen hijos, quieren también encontrarse con su papá que lo aman. Pero este romance que no cesa nunca en un matrimonio donde Cristo está en medio, da lugar a que, aunque los chicos hablen, ellos pueden hablar sobre las palabras de los chicos y entenderse. Y sus miradas, y el mate, y lo acomoda, y mirá qué rico esto que compré, y sabía que te gustaba, uy, yo también te traje algo. Eso es el amor. Eso es volver al primer amor. Cuando algo te choqueó y dice, uy, Señor, ojalá me pueda casar, Señor, ojalá que nadie me lo espante, que ni mi mamá ni mi papá. Amén, hermanos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? El que permanece en la vida nueva como en la vieja, perdió el rumbo.
Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver al primer amor. Amar a Dios, Él es nuestro amado apasionadamente. Y por ese amor que yo le tengo a Cristo y Él me tuvo primero a mí, porque la Biblia dice que Él me amó primero, por ese amor consagro mi vida a hacer su voluntad y no la mía. No lo que quiera hacer yo, lo que vos quieras, lo que vos decidas, lo que vos hagas. El principio de la cruz. Eso es vivir en el primer amor. Amén, hermanos. Póngase de pie un instante, por favor.